Se acabó el mito. El hombre que alguna vez hizo temblar las estructuras del Estado mexicano y cuya sombra se extendía desde las montañas de Michoacán hasta los puertos de Asia, finalmente ha dejado de respirar. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, ya no es un objetivo prioritario. Ahora es solo un capítulo sangriento en los libros de historia criminal. Todo comenzó en la pobreza de Aguililla. Nemesio no nació con una corona de oro, sino con las manos manchadas de tierra de aguacate. Fue un joven que buscó el sueño americano y solo encontró una celda en California. Tras ser deportado en los 90, regresó a un México que no sabía que estaba incubando a su criminal más metódico. Hubo un tiempo en que Nemesio portó una placa de policía. Fue una ironía que duró poco. Su verdadera vocación estaba en el cártel del Milenio, donde escaló posiciones no por carisma, sino por una lealtad brutal a su propia ambición. Al casarse con Rosalinda González, unió su sangre a la de los Queenies, la estructura financiera que le daría el combustible para incendiar al país. Cuando los viejos capos cayeron, Nemesio no pidió permiso. De las cenizas de las fracturas internas, forjó el cártel Jalisco Nueva Generación. Fue él quien introdujo la disciplina militar, los chalecos tácticos y la propaganda de guerra en video. Bajo su mando, el CJNG no era una banda, era un ejército. El momento que lo definió fue aquel mayo de 2015, cuando su gente derribó un helicóptero Cougar del ejército. Ese día, el Mencho le declaró la guerra a una nación entera. Mientras el mundo lo buscaba y la DEA ponía $10 millones sobre su cabeza, Nemesio se convertía en un fantasma. Se retiró a las entrañas de la Sierra Madre, huyendo no solo de los drones, sino de su propio cuerpo. Se dice que sus riñones le fallaron, que la diálisis en hospitales improvisados, en medio de la selva, fue su última y más difícil batalla. El hombre que controlaba el fentanilo global no pudo comprar un minuto más de vida. El Mencho ya no está, pero el imperio que construyó sigue en pie, fragmentado y voraz. Se fue sin la espectacularidad de un tiroteo final, consumido por la misma discreción con la que vivió. Hoy, el Señor de los Gallos guarda silencio eterno, dejando tras de sí un mapa trazado con sangre y una organización que aún hoy, sin su líder, sigue siendo la pesadilla de muchos. Según reportes oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y confirmados por múltiples fuentes internacionales, como CNN, BBC, The New York Times, Reuters y Wikipedia actualizada, fue abatido en un enfrentamiento armado con fuerzas especiales del ejército mexicano. Detalles clave de cómo ocurrió. El operativo se llevó a cabo al amanecer del domingo, 22 de febrero de 2026 en la zona serrana de Tapalpa, Jalisco. Las autoridades lo localizaron gracias a inteligencia que siguió pistas de una de sus relaciones sentimentales, una mujer con quien se encontró en una cabaña o zona rural. Hubo un intenso tiroteo entre militares y miembros del CJNG. El Mencho resultó gravemente herido por disparos de arma de fuego. Junto con él murieron al menos 6-8 integrantes de su grupo, incluyendo guardaespaldas y operadores cercanos. Fue trasladado en helicóptero hacia la Ciudad de México para atención médica, pero falleció en el camino debido a la gravedad de las heridas. La Fiscalía General de la República, FGR, confirmó su identidad mediante análisis forense del cuerpo. Su muerte, a los 59 años, ha sido considerada uno de los golpes más fuertes al narcotráfico en México en años recientes, comparable a la captura de El Chapo Guzmán. Sin embargo, desató una ola inmediata de violencia retaliatoria del CKNG, bloqueos carreteros, quema de vehículos, más de 200 reportados, ataques en autoridades y enfrentamientos en varios estados, principalmente Jalisco, pero extendiéndose a otros, con decenas de muertos, incluyendo elementos de la Guardia Nacional y civiles. Hasta el momento, 23 de febrero de 2026, las autoridades mexicanas mantienen que fue un operativo 100% mexicano, aunque se menciona apoyo de inteligencia de Estados Unidos. La situación sigue tensa en varias regiones del país. Durante gran parte del siglo XX, bajo el régimen de partido único, PRI, el narcotráfico existía, pero estaba subordinado al poder político. Había un sistema de permisos o pactos implícitos. Los narcos podían operar siempre y cuando no generaran violencia pública y pagaran cuotas a jefes policiales o políticos locales. Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, logró unificar a todas las plazas en el Cártel de Guadalajara, creando la primera gran corporación criminal en el país. La ruptura del orden y la democratización.
A finales de los 80 y principios de los 90, dos eventos cambiaron todo. La captura de Félix Gallardo, 1989. Al caer el líder, el territorio se dividió en franquicias: Cártel de Sinaloa, de Tijuana de Juárez. Estos grupos empezaron a pelear entre sí por las rutas. La transición democrática. Al perder el PRI el control absoluto, los pactos locales se rompieron. Los gobernadores y alcaldes de diferentes partidos ya no tenían una línea de mando centralizada, lo que permitió que los cárteles compraran o amenazaran a las nuevas autoridades locales de forma independiente. La militarización del narco, los Zetas. A finales de los 90, el Cártel del Golfo reclutó a desertores de élite del ejército mexicano, GAFES, para crear su brazo armado, los Zetas. Esto cambió las reglas del juego. El narco pasó de ser un grupo de traficantes que se escondían a ser una guerrilla urbana con tácticas militares, armas de alto poder y una crueldad extrema, de videos de ejecuciones, para aterrorizar a la población y a sus rivales. La guerra contra el narco, 2006-2012. El presidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva militar frontal. Aunque se capturaron muchos líderes, esto provocó el efecto Hidra. Al matar a un capo, la organización se dividía en 10 grupos más pequeños y violentos. Estos grupos nuevos, al perder sus rutas de droga, empezaron a vivir de la población local mediante la extorsión, el secuestro y el robo de combustible, huachicol, consolidando su control territorial sobre la vida cotidiana de los ciudadanos. La cooptación de las instituciones, plata o plomo. El narco tomó el control mediante una estrategia dual. Plata, sobornos masivos a policías, jueces, militares y políticos. El caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, condenado en EU, es el ejemplo más alto de cómo el narco penetró la cima del gobierno. Plomo, quien no aceptaba el soborno era asesinado. Esto generó un vacío de autoridad donde el cártel se convirtió en la ley en muchos municipios. El poder económico y social. Hoy en día, el narco controla México no solo por las armas, sino por economía, lavado de dinero en empresas legítimas, aguacate, construcción, turismo, base social. En comunidades olvidadas por el Estado, los cárteles regalan despensas, construyen iglesias o caminos, convirtiéndose en benefactores que la gente protege. Durante gran parte del siglo XX, el narcotráfico en México no era un desafío al poder, era una oficina más del gobierno. Bajo la hegemonía del PRI existía una pax mafiosa institucionalizada. El sistema era piramidal. El presidente, los gobernadores y los jefes de la Policía Federal decidían quién vendía, dónde vendía y cuánto debía pagar de impuesto al partido. El narco era un operador logístico subordinado. Si un capo como Miguel Ángel Félix Gallardo se volvía demasiado ruidoso o dejaba de pagar, el sistema lo entregaba. La corrupción era el pegamento que mantenía el orden. El crimen organizado era, en esencia, una paraestatal invisible que financiaba campañas y mantenía el control territorial en zonas donde el Estado no quería ensuciarse las manos. La ruptura, el mercado se desboca, PAN. Con la llegada del PAN en el año 2000, el viejo organigrama saltó por los aires. Al romperse el mando centralizado del PRI, los cárteles se dieron cuenta de que ya no tenían un solo patrón al cual rendir cuentas. La democratización también democratizó la corrupción. Ahora los narcos podían comprar alcaldes y gobernadores de distintos partidos de forma independiente. Fue la era de la esquizofrenia estatal. Mientras el presidente Felipe Calderón lanzaba una guerra frontal y militarizada, su mano derecha y secretario de Seguridad, Genaro García Luna, operaba en las sombras para favorecer al cártel de Sinaloa. El Estado ya no controlaba al narco. El Estado se había partido en facciones que protegían a distintos cárteles. El empleado criminal se dio cuenta de que podía comprar al jefe de Seguridad Nacional. La violencia se disparó porque el narco ya no pedía permiso. Ahora peleaba por el derecho a mandar. La metamorfosis, el narco como actor político, Morena. Al llegar Morena al poder en 2018, la estrategia cambió hacia una no confrontación, bajo el lema de abrazos, no balazos. Sin embargo, lo que los hechos narran en este 2026 es una evolución hacia la coexistencia. Bajo esta administración, el crimen organizado dejó de ser solo un grupo de tráfico de drogas para convertirse en un regulador social y económico. En vastas regiones del país, el narco decidió quiénes serían los candidatos, financió mítines y mediante el terror garantizó victorias electorales a cambio de que el ejército no patrullara sus zonas de producción. La corrupción ya no es un maletín de billetes, es el control de las urnas. El narco aprendió que es más barato poner a un alcalde que pelear contra él.
La realidad en 2026, la corporación criminal mixta. Hoy el panorama es de una fusión total. Ya no se puede distinguir dónde termina el ayuntamiento y dónde empieza el cártel. El PRI creó la estructura de cobro. El PAN entregó las llaves de la seguridad de alto nivel. Morena permitió la consolidación territorial bajo el argumento de la paz. El resultado es un México, donde el crimen organizado gestiona desde el precio del limón hasta el transporte público.